Parto pretérmino, por parto pretérmino entendemos aquel parto que ocurre antes de las 37 semanas. Una cosa es el parto pretérmino, vamos a poner acá, y otra cosa es la amenaza de parto pretérmino. Bien, pregunta. Gestante 31 semanas, ingresa a emergencia por presentar 18 horas contracción multitudinaria de regular intensidad y frecuencia. ¿En qué caso está contraindicado el uso de procolíticos? A ver. Muy bien. Muy bien, muy mal. En corio. Muy bien. Muy bien. Muy bien, mayoritariamente todos se van a corio, ¿no? Yo les cuento un enfoque bien interesante que me hizo un colega. Oye, mira, esta pregunta la que hace. ¿Qué te parece a ti? Pues la respuesta, placenta previa. ¿Qué? Es la visión de un experto, ¿no? De un profesor. Placenta previa. Y también corio, dijo. Es corio, en el banco es corio. Pero él me hizo la observación, placenta previa. ¿Por qué? Porque en las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, tú no puedes lanzar tocolítico de buenas a primeras. Y si es una placenta previa y le mandas un tocolítico que sea ritodrina, ¿sí? Ritodrina o nifedipino, está contraindicado. Y es verdad, y es verdad, y es verdad lo que él decía. Se relativizaba la respuesta, pues no. Tenía tanto el componente A y tenía el componente B. Ah, ya. Sí, entonces la placenta previa es un cuadro de hemorragia que ocurre en la segunda mitad del embarazo, revisando por concepto. ¿Sí? Es una entidad en la cual, como toda hemorragia de la segunda mitad del embarazo, cuando se está dando, no se aconseja dar tocolítico de entrada. Por el contrario, podemos nosotros generar un evento de hipoperfusión tisular, hipoperfusión placentaria y generar hasta el riesgo de evento fetal. Entonces, en la placenta previa incluso hay tocolíticos que están contraindicados. Si está contraindicado en absoluto, nifedipino y ritodrina beta 2 agonistas. Y te ponen ahí, podría ser que emplees sulfato de magnesio, ese sí puedes emplearlo. Pero viendo el cuadro de placenta previa, es una placenta previa con sagrado activo, contraindicado cualquier tocolítico y te vas a la cesárea. Y te vas a la cesárea. Entonces acá, pero acá hay que analizar la pregunta. Gestante 31 semanas e ingresa a la emergencia porque desde hace 8 horas, o sea, no es de una horita, desde hace 8 horas, tiene contracción uterina de regular intensidad. Oye, contracción uterina, ¿eso será placenta previa? Esta pregunta, ¿eso será placenta previa para esta pregunta? Definitivamente no. ¿Cómo vas a hablar de contracción uterina y además de frecuencia? Y te ponen ahí, no te ponen el sangrado. ¿En qué caso está contraindicado el uso tocolítico? ¿Pero qué? Te hacen esta afirmación, ¿sí? Y luego, te plantan ahí, ¿en qué caso está contraindicado el uso de tocolíticos? Si viene por contracción, ya no es placenta previa, ¿sí? Ya no es placenta previa. ¿Y un RCIU vendrá con esta dinámica en este momento? No, probablemente no. Una ruptura prematura de membranas, sí, sí puede venir. Esta sí podría venir, ¿sí? 31 semanas, pero un poquito lejano, ¿no? Un poquito lejano, acá lo relativizamos. Así que estaremos frente a estas dos posibilidades por descartes. Corio y dilatación cervical, ¿no? Pero acá hay que disgregarlo. Si es una dilatación de 1 centímetro, eso no es trabajo de parto, eso es amenaza. Y como amenaza, deberíamos hacer la tocolisis para la corticoterapia prenatal. Entonces, ahí podríamos emplear el tocolítico. Y la corioamnionitis te dice claramente que es una infección intramniótica del producto. La corioamnionitis resulta de infección intramniótica del producto y también en las membranas placentarias y con compromiso sistémico. La corioamnionitis resulta de la infección de las bolsas, del feto y útero y con compromiso sistémico materno. La corioamnionitis. Cuando este cuadro aparece, ya no hay consideración de manejo expectante. Ya no aplica el manejo expectante. Aquí sí tienes que ir a priori a desfocalizar. Ese es un dogma de tratamiento cuando hay una infección, cuando hay un proceso séptico. Tienes que buscar el foco y tratarlo, antibiótico y desfocalizarlo. En este caso, reconocido de corioamnionitis, debes pensar tú, si fue una corio reconocida, en desfocalizar el punto de partida de la infección. Si no es evacuarlo, drenarlo, sacarlo cuanto antes. En una corioamnionitis, lamentablemente, el embarazo, sea prematuro, sea el único, después de tanto tiempo, ese embarazo está perdido. Hay que irnos directamente a provocar el parto. Se acabó cualquier otro profesor, le puedo dar eropenema, vancomicina, le voy a dar colistina, con moxifloxacino y vancomicina para que pueda... No puedes hacer eso. En una corio ya no se trata tan solo que el antibiótico le va a ayudar. Tienes que fomentar cuanto antes que desfocalice, que saque el foco. Entonces, en este caso de corioamnionitis, recurres a propiciar el trabajo de parto y lo mejor es el parto vaginal, cuanto antes. Lo mejor es el parto vaginal, porque si lo haces por cesárea, vas a llevar toda la infección intramniótica hacia la pared del abdomen, ¿sí? Entonces, tú tienes que conocer que tienes que interrumpir la gestación a la brevedad y de la manera fisiológica, salvo que sea un feto transverso, placenta previa y entras en la discusión. Entonces, definitivamente la mejor respuesta sería la clave B. La placenta previa se relativiza por la consideración que hemos hecho. Muy bien. Vamos a ver. RPM sin colio sí se puede dar. RPM sin colio sí se puede usar tocolíticos. Hay discusión con respecto al RPM. Se dice que en una RPM no deberíamos emplear porque podríamos generar un ensombrecimiento del cuadro y pasar por alto una corioamnionitis. Vamos a hablar eso un rato. Si hay corio y aún no hay trabajo de parto, iniciamos primero con maduración cervical y más que maduración cervical de frente nos vamos a inducción de parto.
casi siempre la inducción de parto es exitosa. La verdad es que hay que valorar el cuadro clínico. Yo todas las veces que hemos visto corionitis, generalmente ya hemos visto dinámica uterina y hemos visto cuello uterino ya con grado de incorporación y borramiento. Rara vez hemos requerido usar prostaglandinas en una corio. Rarísima vez, en 14 años no he empleado, pero tendría que individualizar el caso cuando se dé, ¿no? Buena pregunta que me haces. Yo la verdad que no he visto hasta ahora, pues, ¿no? El cuadro de corio que hayamos recurrido a prostaglandinas. Bien, parto pretérmino, aquel que ocurre antes de las 37 semanas, antes de las 37 semanas de gestación. La amenaza de parto viene a ser la presencia de contracciones uterinas generalmente dolorosas. Generalmente dolorosas. Digo generalmente porque puede haber un grupo de pacientes que no hacen dinámica, no hacen dolor y puede pasarse por alto. Las múltiplas, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los criterios de amenaza de parto pretérmino? Cuando tiene dinámica uterina de 1 cada 10 minutos de más o menos 30 segundos de duración. ¿Sí? Y todo eso en 60 minutos. No es que una contracción hace la distinción. En una hora tú ves por lo menos 6 contracciones. Te está diciendo probablemente que está frente a una amenaza de parto pretérmino. Y dilatación más de 3 centímetros con dilatación menor a 3 centímetros y borramiento menor a 50%. Eso es amenaza. Una dilatación, hay dinámica uterina, hay contracciones generalmente dolorosas, ¿sí? No van más allá de una contracción cada 10 minutos, y además una dilatación menor a 3 centímetros y una incorporación menor a 50%. Eso es amenaza. ¿Y cuándo es trabajo de parto pretérmino? Parto pretérmino, eso es cuando hay dilatación, se entiende, mayor o igual a 3 centímetros y borramiento o incorporación mayor o igual a 50%. Entonces, eso puede ser amenaza y trabajo de parto pretérmino. Hay discusión bastante sobre los criterios específicos. Lo que les he mencionado es referencia. En la mayoría de publicaciones americanas, dicen parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, dicen dilatación mayor o igual a 2 centímetros, incorporación, borramiento mayor o igual a 80%. Lo que sería dilatación menor a 2 y borramiento menor a 80%. Pero eso es una consideración americana. La verdad que no hay un consenso mundial que diga este es el punto de corte para todas, porque varía según el grupo poblacional. No es lo mismo la mujer anglosajona, caucásica, que la mujer peruana, ¿sí? No es lo mismo la primiparidad, sea su primer hijo, que sea su cuarto, quinto, sexto hijo. Entonces son factores que no se ha podido aclarar en el tiempo, ¿no? La participación. De hecho, el parto pretérmino puede tener etiología multifactorial. La etiología específica aún es desconocida, pero sus factores de riesgo es multifactorial, siendo el más importante parto pretérmino y RPM. Son los factores de riesgo más terribles de este mirar. Parto pretérmino y RPM. Para efecto de examen, nunca te han puesto puntos tan cercanos como 1 o 2 centímetros. Nunca te han puesto preguntas de dilatación de 2 centímetros. ¿Es amenaza o es trabajo de parto? Casi siempre te ponen 3, 4 centímetros, te ponen distancias mayores. Las preguntas que han hecho no han venido con esas diferencias tan estrechas, ¿no? Tiene dilatación de 3 centímetros. ¿Es amenaza o es parto? No te han venido así. Te han venido generalmente ya con valores más altos, con borramientos más avanzados. Confío en que sea así. Ahora, si me preguntas para cuál yo me baso, estos datos que les planteo acá son datos latinoamericanos, consensos de las guías chilenas, mexicanas que hay, y esto es literatura americana, ¿no? Que esto sí está bien respaldado en el Willis, en el Gaber, en los libros. Entonces, no hay un consenso todavía que diga cuál es el punto de corte, mucho menos en nuestro país. Bien, cuando uno tiene un trabajo de parto, una amenaza o parto pretérmino, uno tiene que ir sobre los siguientes enfoques, ¿no? 1. Corticoterapia antenatal, llamada maduración pulmonar. Uno de los importantes. Segundo es neuroprotección fetal. Y 3 es la tocólisis. Entonces, estas son las 3 acciones que uno tiene que tener presente en un parto pretérmino, ¿no? Intervenciones que son muy beneficiosas. La corticoterapia antenatal, o llamada también maduración pulmonar, consiste en dar corticoides a determinada edad y a determinada dosis para reducir el riesgo de la complicación más grave del prematuro. Esto es el distrés respiratorio por membrana hialina. Los fetos prematuros por debajo de 34 semanas tienen más posibilidad de morirse por membrana hialina. La falta de desarrollo del aparato respiratorio hace que ellos mueran prácticamente ahogados en sus propias secreciones. Al no haber desarrollo del neumocito tipo 2 y la formación de surfactante, ¿sí? Entonces los pulmones entran en un fenómeno en el cual
la capilaridad está venía menos y los pulmones alveolos se colapsan, se cierran con las secreciones que hay. Prácticamente el feto se muere ahogado en sus propias secreciones. La presencia de surfactante es importantísimo y al no haber, obviamente, la complicación que estoy describiendo. La membrana del pulmón se ve como si fuera pues un aspecto de vidrio esmerilado. A esto se le conoce membrana hialina, y es la razón por la cual más mueren los prematuros, por complicación respiratoria. Entonces, para menguar este terrible mal, se recurre a la corticoterapia antenatal, o también llamada maduración pulmonar. El otro es la neuroprotección fetal. Lamentablemente, el feto pretermino, lamentablemente, producto de su incompleto desarrollo neurológico también, es que al nacer prematuramente va a comprometer de manera grave a las neuronas motoras, a las zonas sensibles del cerebro, y va a ser como secuela parálisis cerebral. Una secuela bien triste, parálisis cerebral con lesión en neurona motora superior. Y ese feto va a tener, pues, ¿no? En su vida postnatal va a tener secuelas de grado leve a grados avanzados de la parálisis cerebral. Entonces, la neuroprotección fetal, a través del uso del sulfato de magnesio, disminuye ese riesgo. No te angusties, lo voy a desarrollar un rato. Y la tercera es la tocólisis. La tocólisis viene a ser el procedimiento farmacológico, es un procedimiento farmacológico que administramos medicamentos para que disminuyan, inhiban las contracciones uterinas. Y esto va a esta explicación. Entonces, a esto va esta explicación. La tocólisis es un procedimiento farmacológico que lo que hace es inhibir, anular la dinámica uterina. ¿Básicamente para qué? Para ganar, aquí lo vamos a poner, ganar tiempo. Ganar tiempo. Lo pongo en lenguaje bien coloquial para que lo entiendan. Lo que hago es ganar tiempo. Una ventana de tiempo. ¿Para qué? Para que los corticoides puedan ejercer su acción mínima. ¿Y esa acción mínima en qué tiempo lo logran? A las 48 horas. Entonces, cuando yo doy corticoides, yo sé que el beneficio no es inmediato. El beneficio se verá recién a las 48 horas de la última dosis. La pregunta es, ¿esa gestante con su amenaza de parto prematuro o contracciones aguantará 24 o 48 horas al momento del parto? Probablemente no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle agentes tocolíticos para que frenen esas contracciones y le pueda dar un tiempo, ganar tiempo, comprar tiempo para que los corticoides puedan ejercer su acción. Eso es lo que hace la tocólisis. Que secundariamente disminuya el dolor, que desaparezca las molestias, qué bueno, pero la indicación principal es ganar tiempo, disminuir las contracciones para ganar tiempo para que los tocolíticos hagan su acción. Los agentes tocolíticos, según medicina basada en evidencias, del mayor a menor, el primerito es calcio antagonistas. Y ahí tiene un papel importante el nifedipino. Bueno, bonito y barato. Las 3B. Digo que es bueno porque su efecto es inmediato, pronto, es disponible, está muy disponible en todo establecimiento de salud y su grado de complicaciones son menores. Un buen medicamento. El segundo viene a ser los beta-2 agonistas. Estos se han dejado de lado porque tienen muchos problemas secundarios. Ahí está la ritodrina por excelencia y está el isosupril. También le podríamos agarrar ahí el salbutamol, que son beta-2 agonistas. El tercero, carambolas. El tercero es el sulfato de magnesio. Mira, el sulfato de magnesio lo hemos visto como profilaxis de preeclampsia severa y eclampsia, como neuroprotección fetal y como agente toncolítico. El más usado, te cuento que es el más usado en Estados Unidos. Para mí es uno de los predilectos. El cuarto es la indometacina, un AINES. Y ahora te cuento la triste historia del quinto lugar. El quinto lugar es el atosiban. El atosiban es un inhibidor, un competidor selectivo de la oxitocina, un competidor antagonista de la oxitocina. Se podría decir que el atosiban es el tocolítico perfecto, ¿no? Porque este actúa sobre los canales de oxitocina contrayendo su acción, ¿sí? Este es perfecto. Sin embargo, y le dieron muchos puntos a favor hace unos 20 años atrás. Se hablaba mucho del atosiban como tocolítico perfecto. Sin embargo, se nos cayó con el tiempo en medicina basada en evidencias y su uso es muy limitado. Así que agentes tocolíticos tenemos el sulfato de magnesio, la administración, el esquema de administración es el mismo que para preeclampsia con criterio de severidad que para neuroprotección fetal. Te lo voy a explicar un rato. La ritodrina, muy bueno, se dejó de lado. ¿Por qué razón? Porque está dejando de lado porque es caro, se tiene que hacer un cóctel de infusión y además este medicamento, la ritodrina, puede producir edema agudo de pulmón y puede producir taquicardia materno-fetal. Es un medicamento en términos prácticos bombita. Terbutalina también es un beta-2 agonista. Es muy utilizado para procedimientos donde se requiere tocólisis rápida en Estados Unidos, cuando uno hace versión cefálica externa, algún procedimiento en útero grávido, terbutalina. Indometacina puede producir cierre precoz del ductus arterioso del feto, no se aconseja, y el nifedipino, las 3B, bueno, bonito y barato. Puede producir taquicardia, puede producir vasodilatación,
pero tiene un margen de seguridad aceptable. ¿Sí? Entonces, esto es con nuestros medicamentos en los tocolíticos. En los tocolíticos para lo que es el manejo, la amenaza y el parto pretérmino. Ya sabemos por qué lo están administrando. Vamos a avanzar. Ahí están los efectos secundarios que se pueden ocurrir. Edema del pulmón, hiperglicemia, hipotasemia, arritmia y llevar a isquemia miocárdica. Sulfato de magnesio puede producir depresión respiratoria. Parálisis muscular está contraindicado en una paciente que tiene miastenia gravis. Contraindicado. La indometacina puede tener toxicidad, falla renal, nifedipina, hipotensión transitoria, pero esto es bueno, bonito y barato. Sulfato de magnesio, a ver, vamos a hacer un alto, vale la pena tener que hacer un poco de análisis. Sulfato de magnesio tiene 3 aplicaciones entonces ya en obstetricia. Uno es como profilaxis en la preeclampsia con criterio de severidad y el otro es tratamiento de la eclampsia, primera acción. Segundo es como agente tocolítico, muy bueno. Y tercero es como neuroprotección fetal. Neuroprotección fetal. El esquema es el mismo. ¿Sí? El esquema es el mismo. El esquema que damos es el mismo. ¿Por qué emplear más sulfato de magnesio por encima del nifedipino? Es cuestión de experiencia para cada uno, es cuestión de experiencia local. Acá para mí, aquí en Lima, para mí, yo, el jefe de servicio de departamento, jefe de servicio asistente, para mí el mejor era sulfato de magnesio, tenía un buen perfil. Es cuestión de preferencias. Es cuestión de preferencias o escuelas. Ahora te voy a hablar lo siguiente. Neuroprotección fetal. Entonces, la principal razón por la que damos sulfato de magnesio es para proteger el cerebro de quién? Proteger de parálisis cerebral. Ese es el mayor motivo, ¿no? ¿Y a partir de qué edad gestacional se da? De las 24 semanas hasta las 32 semanas. ¿Y cómo es el esquema? Esquema, ataque, 4 o 6 gramos en un plazo no mayor de 20 minutos y mantenimiento, aquí sí se da 1 a 2 gramos por hora por 24 horas. Dosis total, estamos hablando de dosis total, no debería pasar dosis total de 30 gramos. No debería pasar más de 30 gramos. Aquí sí hay que tener cautela. Acá no debería pasar más de dosis de 30 gramos, se dice que hay toxicidad cuando reciben más de 50 gramos. O sea, estamos hablando de unas 25 ampollas. Por eso cuando uno administra este medicamento tiene que llevar el conteo de cuánto es lo que está dando en gramos, porque más de 50 gramos puede haber toxicidad. ¿Y cuál es el antídoto que mencionábamos como clave de esta opción en esta entidad? Es gluconato de calcio. La principal complicación viene a ser la depresión respiratoria. Entonces, esto es para tener bien clarito cómo es el uso del sulfato de magnesio como neuroprotección fetal, entre qué edad se da, y el beneficio notable de disminuir el riesgo de hasta 20 veces el riesgo de parálisis cerebral. Es una buena intervención farmacológica. Es una buena intervención farmacológica. Vamos avanzando. Bien, entonces, en la amenaza de parto pretérmino hay que tener en cuenta lo siguiente en las edades gestacionales. 34, 36 semanas, ¿sí? Si es 34, 36 semanas, hay que dar corticoides, y aquí me olvidaba lo siguiente, ya que estamos hablando de la corticoterapia. Corticoterapia antenatal. Vamos a ir a puntualizar ya para que esto ya matemos pulgas que nos confunden. Corticoterapia antenatal, o mal llamada maduración pulmonar. El término correcto es corticoterapia antenatal. Maduración pulmonar. Esto se da entre la semana 24 a las 34 semanas. Es el punto de corte que es beneficio. Segundo, se tiene que dar de preferencia betametasona, es el medicamento de lesión. Se emplea así, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. ¿Sí? Y si se emplea dexametasona, que es una condición como a falta de betametasona, ya que importa dexametasona, o sea, no es nuestra primera opción, sería así, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. ¿Sí? Entonces, ese es el esquema que hay. Ah, y otra cosa importante, disminuye el riesgo de síndrome de estrés respiratorio neonatal, causado por quién? Por membrana hialina, que es lo que más mata a un prematuro. ¿Qué más? Disminuye a nivel del sistema nervioso central la leucomalacia periventricular. Disminuye a través del sistema digestivo la enterocolitis y aumenta el periodo de latencia
Entonces, estos son los beneficios que se ve con la corticoterapia antenatal. Definitivamente es una opción de entrada frente a una amenaza de parto pretérmino en un RPM. Una cosa importante, en la RPM está contraindicado el uso de agentes tocolíticos. La razón está en que aumenta el riesgo de infección, perdón, ensombrece el cuadro de una coriomielitis. No está indicado, la opinión actual es no de tocolíticos. Puedes ocultar, puedes pasar por alto una patología mucho más grave. Entonces, ya tenemos ya un panorama de la corticoterapia, de la neuroprotección fetal y de la tocólisis. ¿Sí? La betamethasona es el medicamento de elección por su buen perfil de seguridad y beneficios demostrados. La dexametasona también lo tiene, pero se veía que tenía un cierto grado de consecuencias, efectos secundarios en el feto cuando nacía. Entonces, preferible de lejos dar betametasona que dexametasona. Si no hay betametasona, podemos optar por dexa, pero como una condición, bueno, a falta de, ya que podemos hacer, es lo último, no va como primera condición. Así se le ha bajado el dedo, a este medicamento. Periodo de latencia es el tiempo que hay entre el inicio de la amenaza de parto pretérmino o que se produjo el RPM y el parto declarado. Entonces, periodo de latencia viene a ser el tiempo que hay desde el momento que apareció la amenaza de parto pretérmino hasta que se produjo el parto en sí. Entonces, prolonga ese periodo de latencia sin ser necesariamente un tocolítico, sin ser necesariamente un agente tocolítico. Entonces, no tiene sentido en estos casos de 34 36 semanas repetir, ¿no? Darle corticoides, te dan de repente una dosis de rescate, le llaman eso, dosis de rescate, discutible eso. Este tococo grupo B es el EGB, está fuertemente asociado a parto pretérmino en Estados Unidos, por eso ya buscan este patógeno. 32 a 34 semanas tocólisis de cajón, corticoterapia de cajón. Si ya recibió corticoides en el pasado, repite de nuevo. Profilaxis para este tococo grupo B, que generalmente es penicilina, ampicilina. 21 a 30, 23 a 33 semanas, mide este límite, bien. Acá entonces es corticoterapia, sulfato de magnesio para neuroprotección fetal, tococo grupo B. Y menor de 23 semanas, este grupo de riesgo, valorar pronóstico fetal. Si aparece la amenaza de parto prematuro extremo, no hay beneficio en la corticoterapia, en la neuroprotección. Si ocurre lo que tiene que ocurrir, que se dé. ¿Por qué? Porque algunas veces cuando el embarazo realmente es malo, es negativo, hagamos lo que hagamos, el embarazo cuando es malo nos oponemos y esto genera más morbilidad. Cuando los mecanismos de la naturaleza se dan a favor a que se interrumpa la gestación, es por algo, es porque ese embarazo es seguro, no es viable. Y mal hacemos nosotros en a veces oponernos a esos mecanismos fisiológicos. ¿Y la progesterona dónde quedó? ¿Es tocolítico? No. ¿En neuroprotección? No. ¿Hace maduración pulmonar? No. Entonces, ¿cuál es su papel? Se ha visto que la progesterona, ¿sí?, fomenta, no hablemos de contracción, fomenta un cierto grado de sostenibilidad al embarazo. Y su administración, en estos casos de amenaza de parto pretérmino, contribuye de manera notable a que el embarazo gane un poquito de tiempo, es cierto, gana tiempo en general, pero no disminuye el amor y mortalidad. Miren, en un embarazo único, donde más he estudiado, la pregunta es, ¿tiene antecedente de parto pretérmino? Sí, sí tiene antecedente. Esa paciente recibe progesterona inyectable, cipinato de progesterona, sí, medicamento de elección. Longitud, se le mide longitud cervical por ecografía transvaginal, entre 16 y 24 semanas. Si la longitud cervical es menos de 25 milímetros, adicional cerclaje, ¿por qué? Porque tienen riesgo de parto pretérmino. Si la longitud es mayor de 25, continuar con la progesterona y no hay mayor inconveniente. Si no tiene antecedente de parto pretérmino, se le hace la longitud cervical entre 18 y 24 semanas. Si mide menos de 2 centímetros, progesterona vaginal. Hay un riesgo, porque hay un riesgo de parto pretérmino. ¿Por qué? Por esta longitud, cuanto más pequeña la longitud cervical, el riesgo es más alto. Cuando la longitud es más de 2 centímetros, control prenatal y no pasa nada. Entonces, el papel de la progesterona está más o menos en que prolonga o ayuda a que el embarazo sea más sostenible en el tiempo. Solo hasta las 34 semanas, porque porque la corticoterapia antenatal es hasta las 34 semanas de efecto demostrado. Sin embargo, cuando ustedes vayan al hospital van a ver que algunos médicos hablan del concepto de corticoterapia de rescate. Corticoterapia de rescate. Es una acción, consiste en la acción de darle corticoides, madre del tiempo. Es la acción de darle corticoides, de refuerzo semanal hasta la semana 36. La evidencia ha encontrado que aumenta ligeramente la protección de la maduración pulmonar y que es un beneficio menor, pero en términos prácticos beneficioso, al final y al cabo, para que pueda haber maduración pulmonar, si es que esta aún no estaba del todo completa. Entonces, hablan del concepto de corticoterapia de rescate. Es en el caso de aquellas gestantes que ya recibieron corticoides antes de las 34 semanas, vienen a la semana 35-36 y le pueden repetir de nuevo el pulso. Pero, como les digo, es un pequeño beneficio y la verdad que muchos dicen, oye, pero ¿para qué le vas a repetir más corticoide y corticoide? Suficiente con el efecto anterior. Vas a dar solo un pequeño porcentaje y además el efecto de los corticoides en el feto a largo plazo en esa dosis no está demostrado. ¿Por qué puedas aportar algo que puede tener podría tener un posible efecto fetal mejor? A lo que está demostrado. Lo demás es motivo de investigación, motivo de elaboración de estudios.